Muy buenas noches, muy bienvenidos al curso de ajuste y mantenimiento de máquinas. Mi nombre es Milne David Paredes y en esta noche el objetivo de nuestro curso es que podamos nosotros en lo teórico podamos entender y comprender la regulación y sus partes de la máquina recta, las partes básicas de la máquina recta. En lo práctico vamos a estar, lo ideal es que podamos entender y saber cómo regular la máquina recta, ya sea el diente, el arrastre, la prensatela, el tensor de hilo. En esta noche vamos a estar tocando todo lo referente a esa regulación de la máquina recta industrial. En esta noche también quiero compartir con ustedes diciéndoles que la máquina recta, la regulación de la máquina recta implica tres cosas, que sería la de altura, el centrado y el nivelado de diente. O sea, cuando yo voy a estar regulando, viendo la máquina de coser, tengo que estar fijándome a ver qué tipo de material voy a estar cosiendo, y de acuerdo al material que voy a estar cosiendo, voy a estar viendo qué tipo de diente, si es correcto o no correcto el tipo de diente que estamos teniendo en la máquina. De acuerdo a eso, si voy a estar cosiendo un tejido fino, indefectiblemente, si mi diente es grueso, es grande, yo necesito cambiar el diente y la chapa para que yo pueda tener mi máquina en condiciones para que pueda trabajar con tejido liviano. Tenemos dos tipos, las piezas, los repuestos más comunes que tenemos, o los accesorios, ya sea la chapa de aguja, y tenemos el de 4 carril y tenemos el de 3 carril. Ambos tienen para distintos tipos de tejido, ya sea para tejido fino o tejido liviano o tejido grueso. Tenemos, de acuerdo a la necesidad, vamos a estar cambiando nosotros. Ok, cuando mi máquina, yo necesito coser una prenda liviana, indefectiblemente necesito cambiar los dientes y la chapa de mi máquina, también las agujas, para que pueda estar en condiciones, para que yo pueda tener una buena costura y no pueda tener problemas en la tensión de la costura o en las tensiones de los hilos. ¿Qué problema voy a tener si es que el diente de mi máquina no es la correcta para el tejido que yo estoy queriendo utilizar? Número uno, pues vamos a tener que puede ser que si el diente es muy grande o es muy ancho, puede ser que pueda rayar o marcarme el tejido. Entonces voy a estar perjudicando el tejido o el material que yo necesito estar cosiendo. Entonces necesito saber si es el diente correcto o la chapa correcta la cual lo voy a estar utilizando, porque las chapas, si es que yo necesito coser una tela fina, la aguja debe ser fina, indefectiblemente también la chapa de aguja, el agujero donde cae la aguja por la chapa también debe ser fino. No podemos tener un agujero que sea muy grande el agujero y la aguja estemos cosiendo usando aguja número 11, número 10, porque vamos a tener otro inconveniente ahí, que vamos a estar teniendo el salteado de puntadas. ¿Ok? Entonces, en el caso de que yo necesito cambiar los dientes y la chapa para mi máquina de coser, tengo que fijarme qué tipo de diente, qué altura está mi máquina, el diente de mi máquina. Necesito centrar los dientes y también necesito, si hay necesidad de la nivelación de los dientes. El tema de nivelación es muy rara, en muy raras ocasiones vamos a estar tocando el nivelado del diente. Ahora, la altura y el centrado sí es lo que más comúnmente estamos tocando. Entonces, para que yo pueda regular el diente o transporte también de mi máquina recta, necesito saber si la altura es correcta, si el centrado es correcto y el nivelado, como le dije, que rara vez vamos a estar tocando. ¿Ok? También el segundo punto que vamos a estar viendo nosotros es la regulación de la prensatela. La regulación de la prensatela también es importantísima. ¿Por qué? Yo necesito tener una tensión ideal para el tejido que voy a estar cosiendo. La tensión ideal sería, si es que voy a estar cosiendo tela, ya sea viscosa, tela de tul, yo necesito que la presión de la prensatela sea lo más leve posible, hasta el punto que no esté patinando. También debo ver en ese caso, como dijimos al principio, los dientes, si la altura del diente es la correcta, si está bien centrado el diente de mi máquina para que yo pueda tener una buena costura. Ok, entonces la presión de la prensatela tiene que ser lo ideal.
En el caso de que yo voy a estar cosiendo un tejido mucho más grueso, necesito que la tensión de la prensa tela también, el regulador de la presión de la prensa tela, yo necesito apretarlo. A la derecha tengo más tensión, a la izquierda menos tensión. De igual forma, la tensión del hilo, el tensor del hilo, a la derecha tengo más tensión y a la izquierda tengo menos tensión. ¿Ok? Entonces, para que yo pueda tener la regulación de la prensa tela en forma correcta, debo saber qué tipo de tejido voy a estar cosiendo. Y de acuerdo a eso, yo voy a estar regulando la presión de la prensa tela. También algo importantísimo que está aconteciendo, que muchas veces como técnico he tenido inconveniente en fábricas, que cuando la prensa tela se hace el cambio de la prensa tela, generalmente las prensas telas no son todos iguales. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la variación? Es en la altura de la prensa tela. No me estoy diciendo la altura que se sube la prensa tela, no. Es la altura misma de la prensa tela, que hay variación. ¿Y qué pasa cuando yo estoy cambiando la prensa tela? Cuando la prensa tela estoy cambiando y coloco una nueva prensa tela, y muchas veces la planchita de la prensa tela no sienta todo, no va a pumpar encima de la chapa de aguja. Necesito que mi prensa tela, cuando la aguja esté abajo, punto muerto inferior, que la plancha de la prensa tela pueda estar pisando la chapa de aguja o la chapa, no el diente. Ahí me voy a fijar si es que la prensa tela está pisando todo. En el caso de que yo esté bajando mi aguja en punto muerto inferior, la barra de aguja, en ese punto el diente está abajo. Y en ese punto la prensa tela debe de pisar todo. ¿Cuándo es que no pisa todo mi prensa tela? Cuando yo la patita muevo y veo que está flotante. No está pisando todo encima de la prensa tela, encima de la chapa. La prensa tela encima de la chapa no está pisando todo. En ese caso yo voy a estar teniendo inconveniente cuando esté confeccionando mi prenda. ¿Por qué? Porque no va a estar arrastrando mi tejido en forma correcta. Va a estar variando mi tensión de hilo, va a estar variando también la puntada que necesito. Sabemos nosotros que las prendas vienen con... Cada referencia que sale para el mercado generalmente tiene tanta cantidad de puntadas que debe tener, ya sea en 1 pulgada o en 1 centímetro. Entonces debemos respetar siempre los pedidos, las normas de esa referencia. Cuando la puntada es mucho más grande, sabemos que va a haber rechazo por mala calidad. Entonces necesitamos que la puntada sea correcta. Y cuando mi prensa tela no está pisando todo encima de la chapa, repito, no encima del diente, encima de la chapa, cuando no está pisando todo, voy a tener inconveniente que no va a estar arrastrando bien mi tejido. Y en ese caso, yo debo de estar regulando para que, aflojando la barra de la prensa tela, tenemos 2 botoncitos en la parte lateral de la máquina, tenemos la tapa y tenemos 2 agujeros, 2 gomitas. Una de ellas es para regular la prensa tela, para centrar la prensa tela. Entonces necesitamos aflojar, sacar la tapita de goma y aflojamos ese tornillo para que mi prensa tela pueda bajar todo. ¿En qué momento yo debo de aflojar? Siempre, como le dije al principio, mi aguja debe estar punto muerto inferior, abajo mi barra de aguja. Ahí mi diente está para abajo, está escondido, y en ese caso ahí mi prensa tela debería de pisar toda la chapa de aguja. Si no está pisando toda la chapa de aguja, debo de aflojar el tornillo que aprieta la barra de prensa tela, y ahí automáticamente la prensa tela, por la presión del resorte, va a pisar toda mi prensa tela, lo que yo necesito. Eso así solucionamos. Generalmente hay ese inconveniente en fábricas cuando el operario cambia la prensa tela y se le queda arriba la patita, la prensa tela, la chapita queda arriba y no está pisando todo. Generalmente ellos tienen ese inconveniente, aflojan el tornillo y no se dan cuenta de que arriba el soporte se movió. Al aflojar se le movió adentro, y como tiene la tapa del costado lateral de la máquina, no se ve esas cosas. Y entonces tenemos inconvenientes. Los mecánicos siempre casi estamos teniendo ese inconveniente en fábrica, de que la prensa tela queda arriba y
Cuando yo estoy queriendo levantar la prensa-tela, ya sea con el rodillero, con la palanca rodillera, o en el caso de esa máquina automática, con el pedal, yo quiero levantar la prensa-tela y no me levanta. En ese caso es porque el tornillo se me aflojó y se movió el soporte de la prensa-tela, y en ese caso debo de regularla. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a estar viendo es que tenemos que tener en cuenta la altura del diente, centrado y nivelado, la regulación de la presión de prensa-tela, altura, centrado y la presión. ¿Ok? En esta noche hasta aquí estamos, y gracias por su atención y que tenga una buena noche.